Hola disfrutones. Hola. Esta vez hemos hecho una escapada súper verde porque estamos en Asturias. Hemos venido al Parque Natural de Redes, es reserva de la biosfera por la UNESCO. Todo el mundo conoce pues, los picos de Europa, los lagos de Covadonga, pero el Parque Natural de Redes es como bastante desconocido para la gente fuera de Asturias. Y ya sabéis que entonces es el momento adecuado para que los de Viajando en Nuestro Aire vengan y os lo enseñen. Bueno, disfrutones, pues que sepáis que la entrada al Parque de Redes está en el pueblo de Bezanes. It takes so little just to make me smile, but you don't seem to be around. Ahí podéis dejar el coche y comenzar la ruta e ir andando y subir hasta aquí. Lo que pasa es que bueno, eso ya es para avezados y con ganas de andar mucho, porque solamente para subir son 12 kilómetros más luego la ruta que queráis hacer. Por eso nosotros al final hemos decidido coger el servicio del todoterreno. Solamente pueden subir aquí ese tipo de vehículos y además con permiso, con lo cual con vuestros coches particulares no podéis acceder al parque. Estamos en la vega de Braña Gallones, que es difícil de decirlo. Rafa tiene una empresa que ahora nos contará que lo que hace es que tienen varios 4x4 y suben a los viajeros hasta aquí arriba para que desde aquí ya se tomen varias rutas para hacer senderismo y trekking. La empresa es Bezanes Aldea, que llevamos 20 años trabajando aquí en el Parque Natural de Redes. Pues lo que tratamos es un poco de divulgar los valores del Parque Natural de Redes. Nosotros tenemos un turismo distinto a ese turismo masivo. Nuestro turismo es un turismo pionero, un turismo que busca sitios distintos, sitios diferentes, tranquilos, naturales. Concretamente, estando ya en la vega, hay un montón de rutas. Cuéntanos un poco qué abanico hay para animar a la gente, tanto a los más machacas de la montaña como a familias que vengan simplemente a pasar el día. El Parque Natural de Redes es un espacio bastante amplio. Tienes rutas más fáciles o más difíciles, depende del nivel físico, más que técnico-físico. Peña el Viento y Cantuloso son las rutas marcadas, las rutas habituales, pero bueno, tenemos la Rapaína, la Rapaona, el Pico Torres, tenemos el Páramo, tenemos mucho territorio para caminar, desde un paseo suave hasta una cumbre alta como la Rapaína, con 2022 metros de altura y con casi 1000 metros de desnivel desde aquí, desde Braña Gallones. You're on a mission now, I know you can't get out. Tenéis rutas también que recorren el bosque, que es pues bueno, principalmente de hayedos y de castaños. Y aquí también lo que hay es mucha fauna. El animal más característico de esta zona es el rebeco. Y la vaca asturiana autóctona, que nos han comentado que está en peligro de extinción porque es una vaca muy ligera que está aquí arriba en los montes altos y claro, pues como no tiene mucha carne y no tiene mucho peso, pues al final para la ganadería prefieren las vacas de abajo de los valles. ¿Qué tal? Bueno, durito. Pero bonita, es que ¿verdad? es todo para arriba. Tiene su parte de exigencia física, pero es verdad que es muy bonito. Mirad esa peña, qué bonita la que se ve allí detrás. Esta peña de arriba que decía Sandra es la que llaman la Peña del Viento y mirad esta vega qué bonita con las brañas estas. Me recuerda a la ruta que hicimos de los valles pasiegos, que por cierto la dejamos ahí arriba, que dormimos en unas cabañas pasiegas. Vamos a investigar a ver si se podría dormir en algunas brañas de estas asturianas, porque vamos, dormir aquí tiene que ser espectacular, levantarte por la mañana, ¿verdad? Y ver todo esto. Y ahora lo que toca es un poco de disfrutonismo. Ay. Y yo ahora solo me imagino una cerveza bien fría en la terracita del refugio. Qué paz, ¿verdad? Aunque hemos sido un poco debiluchos, pero hemos hecho 3 horitas. Claro, Si le queréis meter más caña, pues lo hacéis completo entre 5 y 6 horas, ¿no? Pero bueno, yo creo que con 3 horas ya nos hemos merecido nuestra cervecita, estar aquí al solete y darnos una buena comida.
disfrutones, ya estamos aquí preparados para comer en el refugio. Una carta muy cortita, pero eso sí, de cosas contundentes y ricas. Nosotros hemos elegido el plato montañés, que es picadillo con huevos fritos y patatas, riquísimo, y luego un entrecot. Que sepáis que aquí en el refugio, aparte de comer fenomenal, cuando vengáis y hagáis una ruta y demás, que podéis dormir. Y para eso estamos con José Manuel, que es el responsable de aquí, del refugio, que os tratará divinamente. Tratamos de hacer lo mejor posible. Él está aquí durante todo el año, incluso en invierno. Sí, posiblemente sea de los pocos refugios que se mantiene abierto los 365 días. Sí, nos estaba contando que él llegó a quedarse aquí 23 días, ¿no? Sí. Con unas capas de nieve, que luego os enseñaremos la foto. Tuve la suerte, entre comillas, de poder tener la experiencia de estar 23 días solo porque no accedió nadie a la zona. ¿Qué se hacen 23 días aquí sin poder salir? Joder. Meditar para llegar siempre a las mismas conclusiones. Bueno, como podréis ver, este es un refugio un poco atípico porque normalmente, pues nos estábamos comentando que los refugios pues, son un poco más básicos, más austeros, pero claro, los inicios de este edificio era un hotel de 4 estrellas. Todas las habitaciones que tenemos están distribuidas con capacidad para 4, 5 y 6 personas. Todas las habitaciones tienen baño, cosa que es muy difícil de encontrar en los refugios. Y aquí que se ha conservado pues una de las antiguas habitaciones, cuando esto era el hotel que hemos hablado de 4 estrellas, que fijaros cómo era la habitación, a todo lujo, con tu chimenea, tu cama grande, una habitación gigante, bañera con hidromasaje. El refugio ahora mismo donde estamos está aquí, justo. En esta foto se ve perfectamente cómo es un circo glaciar. Hemos parado en Tanes, en un pueblo precioso, justo tiene enfrente al embalse de Tanes, que es espectacular, como podéis ver detrás. ¿Y por qué hemos parado aquí? Si habéis visto más vídeos nuestros ya sabréis que somos unos enamorados de los quesos. Y precisamente en toda esta zona hay un queso, una denominación de origen de queso, que es de las más antiguas de España, que es el queso Casim, que se sabe que se elabora por lo menos desde el siglo XIV. Bueno, disfrutones, pues estamos con Fran de Queserías La Corte para saber un poco más de este queso. ¿Qué es lo que le hace tan peculiar? Pues fundamentalmente lo que es el amasado del queso. O sea, casi como si fuera pan, ¿no? Bueno, aquí faltaría solo la fase de líquida, diríamos, de la leche, ¿vale? Una vez que la leche está cuajada, lo que obtenemos son estas piezas, están ya cortadas, adaptadas, y esto es la cuajada. Ah, está tierno, blandito. Y el siguiente paso es el de amasar esas piezas. Y ahí es donde añadimos la sal. De ahí vuelve a amasar de nuevo la fase intermedia, que es el gorollo. Vuelve otra vez a fermentar, mezclamos lo que es la parte de la corteza, la superficie, con lo de dentro, Sí. y entonces cuando hacemos ya las piezas. O sea que tiene mucha mano de obra. Pues es que tiene un sabor curiosísimo. Mira que a nosotros nos gusta el queso, pero este no lo habíamos probado. Cuando hacemos las ferias o los mercados, es que te viene la gente, te lo prueba al principio, gente que le guste, tal, y dice, mira, voy a probarlos todos de todas formas, lógico. Y te llega al final y te dicen, mira, no he encontrado un queso como este. Pues ya sabéis, si es que viajar no tiene más que ventajas, porque puedes conocer los productos locales que hay en cada sitio. Y además hacemos visitas, y eso si alguien está interesado, pues podría ver un poco el proceso y se le explicaría un poco mejor cómo va. Nosotros os dejamos más información en la caja de descripción para que podáis contactar con él. Ahora para casita y a cenar en un sitio muy rico que hemos reservado, luego os contamos. Disfrutones, como estamos aquí otra vez en el Concejo de Ayer, que venimos todos los años porque nos gusta mucho y porque aquí hay muchas cosas que hacer y que ver, teníamos que volver a la Teica para estar otra vez con nuestros amigos, con Aurora, con la guisandera, que por cierto, si no sabéis lo que es una guisandera, lo que tenéis que hacer es ver el vídeo sobre la fabada y la sidra asturiana, que lo tenemos colgado, no os lo perdáis. Y mirad, hemos empezado por unos mejillones al ajillo. ¿Es la primera vez que los pruebo así? Es que no os puedo transmitir el olor, disfrutones, porque si lo olierais, vamos, os entraría un hambre. But our time is running out. Ooh, bye bye love.
Disfrutones, pues nada, terminamos esta escapadita al Parque de Redes, que ya habéis visto lo chulo que es. Ya sabéis que os dejamos un montón de información en el post, qué rutas hemos cogido, qué carreteras. Colgaremos un montón de fotos en Facebook, Twitter e Instagram de este viajecito. O sea que lo que tenéis que hacer es seguirnos en todos nuestros perfiles sociales. Acordaos de enséñanos tu pueblo, lo voy a decir en todos los vídeos, así que si soy pesada, pues nada, en eso os fastidiáis. Porque lo que queremos es que nos escribáis a nuestro mail y nos contáis cositas, pues eso, sobre vuestros pueblos, gastronomía, fiestas locales. No, adiós, disfrutones. Adiós.